Bienvenidos amigos a este video de cómo hacer un buen balanceo y ajuste en nodos y amplificadores. En este video vamos a tocar qué atenuadores vamos a utilizar para hacer un buen ajuste de nodos, tanto en el receptor como en el transmisor. En los amplificadores vamos a saber cómo utilizar muy bien los ecualos o ecualizadores, atenuadores y accesorios para un buen balanceo. Comenzaremos por irnos familiarizando con el material, los instrumentos, los accesorios que nos van a ayudar para poder hacer un buen balanceo en nuestros nodos y amplificadores. Comenzaremos en la parte de arriba central, este ecualizador o ecualo que es de color azul, aunque hay otros tipos, pero este es el que se está usando ya últimamente, que viene siendo para los últimos modelos de los equipos Cisco. Al lado derecho tenemos lo que son los atenuadores, estos de color amarillo, y aquí se ve un pequeñito azul que ya más adelante iremos viendo más a fondo. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que le llamamos accesorios. Otros le llaman un DC8, DC10 y hasta un DC12. Más adelante iremos explicando qué es lo que hace esta función. Y por último tenemos los que son los jumpers. Los jumpers no son más que nada como dar continuidad de un punto hacia otro. No hace ningún efecto, pero eso es lo que básicamente lo que es un jumper. Para este video voy a tomar de referencia lo que es un nodo de la marca Cisco. Este es el modelo GS7000. ¿Por qué lo tomo de ejemplo? Porque prácticamente pues es de los últimos modelos que han salido, aunque ya tiene algunos añitos que salió, pero son como quien dice, los últimos modelos y los que más se pueden estar usando en esta fecha, en las actualidades, que además son de 1 GHz. Entonces estamos hablando del DOCSIS 3.0, 3.1, y voy a tomar en cuenta este nodo para hacer el video y tomarlo de ejemplo en el ajuste de los nodos. Para los amplificadores voy a tomar de ejemplo lo que es un mini bridger de la marca Harris. Este viene siendo un dual. Más adelante explicaré lo que significa un dual. Y tomaré en cuenta también lo que es un triple de la marca Cisco, como digo, que son de los que se están utilizando, ya más reciente. También utilizaré este tipo de amplificador. Este es un triple de 3 salidas de la marca Cisco y es de los que se están utilizando más últimamente, de los más estables y de los últimos modelos, aunque ya tienen un tiempecito que salieron, pero lo tomaré de ejemplo porque es el que más comúnmente nos vamos a encontrar en las redes. Pues vamos a iniciar con el ajuste que se le hace al nodo. Como les dije, tomaré en cuenta el Cisco 7000, GS7000. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, prácticamente a este nodo pues no lo vamos a balancear, más bien se trata como de ajustar, porque no vamos a utilizar ningún ecualo. Con la ayuda de nuestros compañeros técnicos o ingenieros de CTC o del hub, nos apoyaremos para poder utilizar, más bien para poder ajustar este nodo. Necesitaremos la ayuda de un voltímetro. Un voltímetro de media gama. No necesita ser uno muy bueno, pero tampoco uno muy baratito, la verdad. Ya hablando en dólares, pues ya con un voltímetro que cueste unos $30, $40 más o menos, haría el trabajo. Pero pues si a la mano tienes uno más baratito, pues igual te puede servir, pero aunque puedes perder un poco el rango de la medición del voltaje, ya que estaremos midiendo voltajes entre 0.5 a 1.5 voltios
y como es un voltaje muy bajo, pues la verdad una décima sí hace una diferencia en cuanto al óptico que se estará recibiendo, la luz óptica. Como vemos aquí en la flechita, está señalando al atenuador. Este equipo que se ve aquí, que tiene la cosita verde, el enchufe verde, este se llama receptor. Aquí donde está lo verdecito, aquí se conecta la fibra, el conector SC-UPC, perdón, es SC-APC, para poder alimentar de luz óptica desde lo que es desde el hub. Entonces nosotros como técnicos no vamos a poder ajustar nada en cuanto a la fibra. Como ya viene la potencia desde el hub, entonces aquí nada más es medir cuánto llega, y se puede hacer de dos maneras: una, apoyándonos con un medidor de potencia; dos, también con un voltímetro. ¿Por qué con un voltímetro? Van a decir muchos, ¿cómo vamos a medir la luz de la fibra con un voltímetro? Porque lo podemos medir en voltios, en DC, en corriente directa. En la parte superior, aquí donde estoy apuntando el mouse, ahí tiene un orificio con un círculo rojo, y ahí nos indica que ahí es donde podemos medir el óptico por medio de voltaje. Entonces ponemos nuestro voltímetro en la selección de corriente directa, y por eso es a lo que les digo que uno de media gama mínimo, para que esos tipos de voltímetros traen de medir hasta de 0 a 2 voltios, de hasta 20, 400, 600. Entonces pongámoslo de 0 a 2 voltios, porque lo más que vamos a necesitar medir es 2. Puede ser que se salga del rango, pero es muy, muy raro. Entonces con la ayuda del voltímetro medimos, y nos tiene que dar en este tipo de nodos lo más pegado a 1 voltio. Si nos da 1.1, 1.2, igual puede trabajar. Si nos da 0.8, 0.9, igual puede trabajar. Ya menos de 0.8 ya vamos a tener problemas de niveles de estabilidad en el servicio. Por experiencia propia les recomiendo que sea de a un voltio. Y ya si lo estamos midiendo con un medidor de potencia para la fibra, pues que sea lo más pegado a 0. Ya sea que llegue más 1, o sea que llegue menos 1, o ya lo más pegadito a 0. Ya si se pasa más de 1, 2, 3, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, igual va a dar problemas, porque tan malo es que te llegue mucha potencia o llegue poca. Entonces, tomando en consideración lo que les acabo de decir, si nosotros ya tenemos nuestro nodo instalado, ya lo tenemos encendido, y nuestro óptico está bien, está dentro del estándar o de los parámetros que les estoy comentando, vamos a proceder a utilizar un atenuador de un rango entre 11 a 16. ¿Por qué digo de 11 a 16? Porque si te llega un óptico de 0, lo más probable es que vas a utilizar un 14. Si te llega un menos 1, probablemente vas a utilizar un 11. Y si te llega más 1, probablemente vas a utilizar un 16. Entonces podemos empezar poniendo, si gustan, el 11, y luego ya de ahí van subiendo. Entonces, ¿por qué subiendo? Porque si con el 11 se pasan los parámetros de los niveles, supongamos que en el 3 les llegue 42, 43 o 41, entonces vamos a ir aumentando el número del atenuador para poder bajar el nivel, y que nuestra salida sea lo más pegado a tener una TIL de 12, que viene siendo 38 en el 3, y en el 135 que pueda ser 49 o 50. Una vez que
que ya hayamos puesto nuestro primer atenuador en el receptor del nodo, vamos a proceder a tomar la lectura. En la parte de arriba, de la parte izquierda de los dos orificios, no se alcanza a notar muy bien, pero sí se ve que estas son letras azules y estas son letras rojas. Nosotros lo vamos a utilizar donde están las letras azules, que vamos a medir forward y downstream. Entonces vamos a utilizar nuestra punta de prueba. Para este tipo de nodos es recomendable utilizar una punta larga, que viene siendo como si fuera un barrilito, pero largo, que mide, es especialmente para estos nodos. Este tipo de nodos mide como unos 10 centímetros de largo, porque sí está algo profundo. Si utilizas un barrilito normal, no es muy recomendable porque no entra la punta derecha, y puedes hasta dañar el pin central. Pero si no lo tienes, nomás ten cuidado a la hora de meterlo. Y ahí vamos a checar lo que es nuestros niveles. Comenzaremos checando si tú tienes tus portadoras piloto. Nosotros aquí en México utilizamos la portadora 3, la 98. De downstream de forward utilizamos 3, 78, 116 y 135, y para downstream utilizamos la portadora 98 como nuestras portadoras piloto. Más adelante iremos viendo para qué nos van a servir esas portadoras piloto. Y si no lo sabes todavía, te recomiendo que veas los videos que tengo de los componentes y de qué niveles deben de salir de un nodo, de un amplificador y de los tabs. Esto es un poco más avanzado y estamos en balanceo. Entonces aquí iremos viendo el nivel de, como ya les mencioné, de forward y downstream. Nuestro nivel ideal sería 37 a 49, pero lo más pegado a esto funciona también muy bien. 37 en nuestra portadora 3 y 49 en nuestra portadora 135. Si no llegas a la 135 y estás a la 116, igual, lo tomaremos como igual. La diferencia entre 37 y 49 nos da como resultado una TIL de 12, lo cual está perfecta. Y esto se mide entre la diferencia de nivel entre la portadora 3 y la 116. Si nosotros, al haber insertado nuestro atenuador, el 11, y no queda con el 3 o el 116, previamente haber revisado que nuestro nivel óptico está muy bien, como les dije, lo más pegado a un voltio de corriente alterna, directa DC, y si no lo utilizamos, no utilizamos un voltímetro, podemos utilizar un medidor de potencia de fibra, y que sea lo más pegado a cero. Ya si es uno positivo, uno negativo, pero lo más pegado a cero es lo ideal. Entonces nosotros ya hacemos nuestra prueba, nuestra lectura. Si vemos que nos falta unos 2 o 3 dB y comenzamos con el 11, pues la verdad tenemos que poner un atenuador más bajo. Si tenemos, por consecuente o contrario, tenemos unos niveles más altos, que sería como 40, 52, pues entonces tendremos que bajarle 3, y en lugar de estar el 11, pues le agregamos 3, que sería 14, le pondremos un atenuador 14 para que nos den nuestros niveles adecuados, lo más pegado a una TIL de 12 entre 37 y 49 decibeles. Ahora pasamos a lo que es el retorno, o mejor conocido como upstream, y esto ya compete lo que es el retorno para los modem, los cable modems. Estamos hablando del DOCSIS, tanto de descarga como carga, bajada y subida. Aquí nosotros en México tomamos de referencia la portadora 98. Tal vez en tu país tengas portadoras más bajas y que ahí utilices tu inicio de tu DOCSIS. Entonces nosotros utilizamos el 98, que viene siendo la frecuencia 111 MHz,
que es la más baja, y la más alta es 303 MHz. Entonces, entre ese rango tenemos las portadoras de DOCSIS, que son como 24 o 25 más o menos. Entonces, una vez que ya hayamos ajustado nuestro nivel en el forward y downstream, ahora toca ponerle su atenuador al transmisor. Aquí hago un paréntesis, abro un paréntesis. Este es un transmisor sencillo. Como pueden ver, tiene su entrada de fibra aquí en la parte verde, y acá arribita, ustedes ven, es para un solo atenuador. Y ustedes pueden ver que del lado derecho pues tiene otro cable. Este nodo, esta foto la tomé de un nodo que en realidad pues no está en servicio, simplemente lo pongo de muestra, pero hay receptores que tienen equipos que son de doble receptor, que se les llama EDR. ¿Qué aquí quiere decir? No me pregunten, porque realmente no, para este caso no interesa qué quiere decir esas letras. Lo que interesa es que sepas lo que es y qué función tiene. El EDR tiene doble de transmisor. Vas a encontrar como dos de estos, pero pegados en una sola pieza, y que embonan exactamente aquí, y va a completar este mismo espacio que está aquí vacío. O la otra opción es que tenga otro transmisor así como sencillo, y se pone aquí. Entonces, si te encuentras uno doble, pues no te espantes, es como si fueran dos sencillos, y el ajuste es igualito. Vamos a tomar ejemplo como sencillo, y el doble pues es lo mismo, nomás que pues doble, lógico. Entonces aquí sí o sí tenemos que ponerle un atenuador de valor 6. Aquí no podemos estar jugando que un 7, que un 8 y luego le bajo, luego le subo. No. Aquí de cajón debe de ser un 6. ¿Por qué un 6? Pues un 6 para que tú tengas algún rango, por si tienes alguna atenuación en la fibra, o y no el nivel no se te baje mucho la potencia y pueda ser causante de ruido, o lo mismo viceversa, que se suba y pues que se te caiga el nodo por potencia alta. Entonces vas a tener un rango de 6. Si tú de emergencia tienes tu potencia en 40 y tienes un atenuador 6, pues tú puedes luego ajustarlo y bajarle 3. En lugar del 6 le pones un 3, pero eso solamente es emergencias, mientras los ingenieros del hub o del CTC te apoyan para que se la ajusten. Ya cuando se la ajusten, se lo vuelves a cambiar un 6. Entonces es importante tener aquí el 6. Una vez que ya tienes tu atenuador en el transmisor, vas a hacer la prueba del DOCSIS completo, tanto el downstream como el upstream. Te tiene que dar como ya te dije, el 98 pues nos da entre 33 y 34 dB. Ojo aquí, no necesariamente tu medidor se va a enlazar en la portadora 98. Puede ser que sea en la 99, en la 14, en la 15, en algunas de las portadoras de downstream que tú tengas. Pero ten en cuenta que si es la 98 la que se está enlazando, pues debe de estar entre 33 y 34 dB. Supongamos que se enlace en la 99 y te está enlazando en 31, pues la verdad ahí ya estamos mal, porque estarías un poco bajo en el downstream, y eso te puede acarrear problemas, sobre todo en los taps 26, y ya ni se diga si va con divisor, un accesorio, un equipo, un amplificador, pues la verdad te va ahí a arruinar la vida y vas a tener problemas de niveles. Entonces, que siempre sea de 33, 34 hacia arriba. Si es de 98, pues ya tienes de referencia eso. Y el upstream o la subida tiene que ser 37, pero si lo dejas entre 36 y 38, igual te va a funcionar muy bien.
pero lo ideal sería un 37. Entonces, ya teniendo tú tu enlace, que ya te enlace bien tu cable modem, el que traes en el medidor, en tu medidor de campo, ya hiciste la prueba del DOCSIS y te arrojó los datos correctos. Haces la prueba también del MER, checas cuánto te está llegando. Un buen MER es de 38, muy buen MER 39, un excelente MER es de 40 o hasta 41, puede llegar a estar. Entonces un MER de 40 sería lo ideal. Quiere decir que no tienes tanta pérdida de datos, tan solo en el downstream está muy bien. Entonces, una vez que tú ya tienes ajustado tu nodo, ahora sí puedes partir a balancear tus equipos, tus amplificadores, line extenders, dobles o triples. Y vamos para allá, porque eso sí está más complejo. Si te gustó el video, no olvides de darle like, de suscribirte, compartirlo para que más gente lo vea y así me ayudes a que este canal crezca.